Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este acto, a la segunda conferencia de este curso de la Academia Sevillana de Notariado. Tenemos para hablarnos de la nueva Ley 8/2021 a nuestro compañero y amigo Ramón Moscoso, que es notario de Motril. Ha compartido muchos años las labores del Colegio Notarial de Andalucía como secretario y tiene también una gran vinculación con el tema que es delegado en Andalucía de la Fundación Éticas. Entonces, nadie mejor que él para hablarnos de esta nueva ley y que marca un antes y un después, un cambio de paradigma en la interpretación y en la práctica notarial de las relaciones con los discapacitados, personas que ahora se consideran capaces necesitados de apoyos, pero también personas que pueden decidir sobre esos apoyos que ellos necesitan por sí mismos. Y de todo esto nos va a hablar nuestro compañero antes de ceder ya la palabra. Bueno, vamos. Aquí, solo. No sé. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Pache. Echaba de menos esta sede del Colegio Notarial, en la que también me he sentido en los últimos años como miembro de la Junta Directiva. Y sobre todo lo que quiero decir es que para mí es un auténtico honor estar en la Academia Sevillana del Notariado, una institución de gran prestigio por la que ha pasado grandes juristas. Y tu etapa como presidente de la Academia estoy seguro que la va a mantener, incluso la va a fortalecer ese prestigio. Quiero agradecer a todos la presencia en esta jornada, así como también agradecer a las personas que me están siguiendo, que me van a seguir a través de streaming. Y sin más preámbulo, quiero empezar. Vamos a ver. Aquí. Ya, voy para. Bueno, imagino que ya todos tendrán una idea o sabrán el cambio total de orientación que ha supuesto en el tratamiento de la discapacidad en la nueva Ley 8 de 2021, de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el pasado 3 de septiembre y que ha supuesto la adaptación de la legislación española a los principios de la Convención de las Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahora, el pilar básico de protección de las personas con discapacidad era la atribución de una representación legal que se canalizaba a través de las instituciones de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que son medidas de sustitución en el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que se entendía que las personas con discapacidad no debían de ejercer su capacidad, pues de hacerlo, podrían ir en contra de sus propios intereses y además se decía que puedan ser objeto de abusos o de influencia indebida. Sin embargo, la nueva ley, el pilar básico de protección son las medidas de apoyo, partiéndose de que no se puede privar a las personas con discapacidad del ejercicio de su capacidad jurídica, ya que ello puede suponer incluso atentar contra su propia dignidad. La mejor forma de protección es el fomento de la autonomía de esta persona, es decir, se debe de tender a que ellos mismas se autoprotejan y, por tanto, debe permitirse que las personas con discapacidad ejerciten su propia capacidad jurídica. Y si para ello es necesario ayudarles o apoyarles, su apoyo deberán ser dispensados. Por tanto, las medidas de sustitución se sustituyen, valga la redundancia, por las medidas de apoyo. Esas medidas de apoyo
en el ejercicio de la capacidad jurídica son las que la propia persona con discapacidad hubiera podido determinar antes o una vez que ya padezca la discapacidad con los apoyos que precise. Esto se hace en escritura pública, en el que ella determina quién quiere que se le apoye y cómo se debe prestar esos apoyos. También voluntariamente la persona con discapacidad puede optar por atribuirse un representante, lo que se canaliza a través del poder preventivo, que fue introducido en nuestro ordenamiento por la Ley 41 de 2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad y que con la nueva ley se regula con una mayor precisión. Las medidas voluntarias de apoyo también pueden coexistir con la guarda de hechos, a la que también se le da un mayor ámbito de regulación, y también con las medidas judiciales de apoyo, que solo se aplican en defecto o por insuficiencia de la medida voluntaria. Esas medidas judiciales de apoyo son la curatela, que quiere la ley que ahora cumpla una mera función de asistencia o cuidado, como su propio nombre indica, a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, debiéndose excepcional las funciones de representación que se atribuyen al curador, que viene a sustituir al tutor, siendo la institución idónea para el apoyo a la persona con discapacidad cuando necesita un apoyo constante. Y luego la otra institución es el defensor judicial, que antes prácticamente estaba limitada a supuestos en que había colisión de intereses entre el representante legal y la persona con discapacidad, mientras que ahora también se declara su procedencia cuando la persona con discapacidad necesite un apoyo ocasional, aunque sea recurrente. Todas estas instituciones deben permitir que la persona con discapacidad ejercite su propia capacidad jurídica y debe prestarse su apoyo conforme a la voluntad, deseo y preferencia de la persona con discapacidad, que no tiene por qué coincidir con sus intereses, ya que se dice que las personas con discapacidad también tienen derecho a equivocarse. Desaparece la patria potestad prorrogada o rehabilitada y también la tutela como institución de apoyo a las personas mayores con discapacidad, instituciones que llevan inherente la representación legal de la persona con discapacidad, mientras que con la nueva ley se cambia de criterio. Únicamente en caso de imposibilidad se pueden atribuir funciones representativas a las personas que presten apoyo a las personas con discapacidad, aunque estas funciones de representación no solamente las va a tener el curador, sino que también las puede tener el guardador de hecho en los actos precisos para los que haya podido ser solicitado. En cualquier caso, esas funciones de representación son excepcionales, siendo esto lo que se deduce de la lectura de la ley. Pero tan solo 5 días después de la entrada en vigor de la misma, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 8 de septiembre de 2021, sigue una línea en la que parece que esto no va a ser tan así. Se trataba de una persona con síndrome de Diógenes que prestaba resistencia tanto a las tareas de limpieza prestadas por los servicios sociales como a quedar sujeta a una medida de apoyo. Declara el tribunal que esa resistencia se debe considerar como una manifestación de su propia dolencia y la negativa del sujeto a quedar sujeto a la medida de apoyo debe ceder cuando pueda redundar en su propio beneficio, llegando a la conclusión de la procedencia de una curatela representativa. En cualquier caso, debe esperarse que las resoluciones judiciales sean mucho más cautelosas a la hora de adoptar medidas de apoyo representativas. Y si esto es así, pues se traducirá, lógicamente, en una mayor comparecencia de las personas con discapacidad ante notario, quien deberá apreciar lo que siempre hemos llamado el juicio de capacidad y que ahora se prefiere hablar de discernimiento para prestar el consentimiento informado, puesto que la capacidad de ejercicio las personas con discapacidad la tienen por el hecho de ser personas sin que se pueda distinguir entre capacidad jurídica y de obrar, y por tanto lo que el notario debe valorar es si el sujeto, la persona con discapacidad, puede prestar consentimiento informado a la escritura por tener un conocimiento cabal y completo del alcance y efecto de la escritura pública, tal y como dice el párrafo segundo del artículo 192 del reglamento notarial. En la apreciación de ese discernimiento se dice que los notarios asumimos una mayor responsabilidad, ya que debemos de agotar todos los medios posibles para facilitar que la persona con discapacidad
pueda prestar ese consentimiento. Y para ello no solamente debemos interactuar con la persona con discapacidad, sino que también, como aconseja la circular 3 de este año del Consejo General del Notariado, podemos entrevistarnos con los familiares convivientes, solicitar informes de los servicios sociales o también pedir la colaboración de expertos que nos puedan facilitar la comunicación con las personas con discapacidad. Si después de esta actuación el notario tiene dudas, evidentemente no podrá utilizar el instrumento público. Y en otro caso se dice que lo aconsejable es hacer constar esas actuaciones llevadas a cabo en el propio instrumento público o en una escritura separada, al propio modo de acta de transparencia, como ocurre en los préstamos hipotecarios. Yo lo que vengo haciendo es extender una diligencia en la propia escritura pública, la que hago constar esas actuaciones, y se reseña la misma que no se va a reproducir en las copias, puesto que creo que es lo más conforme, lo más respetuoso a la intimidad de la persona con discapacidad, salvo que se pida para aportarla a un procedimiento judicial en el que se pueda poner en cuestión el juicio notarial sobre el discernimiento de la persona con discapacidad. Pero centrándonos en el tema para el que he venido fundamentalmente a hablar aquí, disposiciones gratuitas a favor de las personas con discapacidad, tengo que decir que la ley no solamente ha introducido un cambio total en el régimen jurídico de la discapacidad, sino que también introduce una serie de modificaciones que se pueden calificar de secundarias, en cuanto a que no han sido objeto de tanta atención ante el calado de las anteriormente mencionadas, pero que son igualmente muy importantes en cuanto que van a contribuir también a la mejora de la situación patrimonial de las personas con discapacidad y que preveo que van a tener una gran aplicación en la práctica. Entre ellas, lo más destacable para mí es la eliminación de limitaciones antes existentes que dificultaban, en cierta forma, la posibilidad de realizar una transmisión gratuita a una persona con discapacidad que puede servir tanto para fomentar la autonomía de la propia persona como para atender a sus necesidades más inmediatas. Y sin duda un freno directo a la posibilidad de realizar esa transmisión gratuita a favor de una persona con discapacidad ha sido el régimen de legítima de los descendientes, ya que hasta ahora, para disponer gratuitamente a favor de una persona o de un hijo con discapacidad, siempre se ha tenido que respetar la legítima de los hermanos. Pero al lado de las limitaciones, de esta limitación directa, existe otra indirecta relacionada con el régimen de los bienes de las personas con discapacidad, ya que quien quería disponer a título gratuito de un bien a favor de una persona con discapacidad necesariamente tenía que acatar el régimen legal de estos bienes, en concreto el régimen de disposición, sin poder modificar las reglas existentes para poder disponer después del bien transmitido previamente. Esto puede desincentivar el ánimo de liberalidad, ya que si esos requisitos legales se consideran que pueden ser perjudiciales a los intereses de la persona con discapacidad, se puede frenar esa transmisión gratuita y sustituirse por otra forma de ayuda, ¿no? La ley nueva también elimina esa limitación, por cuanto que permite que quien dispone a título gratuito a favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer el régimen de administración y disposición. En lo que se refiere al régimen de legítimas de los descendientes, esto se regula ahora en los párrafos 4 y 5 del artículo 808 del Código Civil que tenemos aquí. Dice que cuando alguno válido del legitimario se encontrara en una situación de discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad. En tal caso, salvo disposición contraria del testador, lo así recibido por el hijo beneficiado quedará grabado con sustitución fideicomisaria de residuos a favor de los que hubieran visto afectada su legítima estricta y no podrá disponer de tales bienes ni a título gratuito ni por acto mortis causa. Cuando el testador hubiera hecho uso de la facultad que le concede el párrafo anterior, corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta acreditar que no concurre causa que lo justifique. La norma debe ser valorada muy positivamente, pero es decir que también deja algunas dudas. Por ejemplo, ¿basta con que la discapacidad exista en el momento de otorgarse el testamento o debe existir necesariamente al fallecimiento del testador?
Para mí es obvio que tiene que existir cuando fallezca el testador, pues solo entonces nace la legítima y sus defectos las disposiciones testamentarias. Entiendo que no tiene que existir un reconocimiento oficial de la discapacidad para que pueda ser aplicable este precepto. Por otro lado, si hubiera varios hijos descendientes con discapacidad, está claro que no se puede afectar la legítima estricta de ninguno de ellos, aunque esa discapacidad haya sobrevenido después de otorgarse el testamento y antes del fallecimiento del testador. Es claro el artículo cuando dice que no se puede, que solo se puede afectar las legítimas de los legitimarios sin discapacidad. Por otro lado, si el testador no dispone lo contrario, lo recibido por el beneficiario en cuanto a la legítima estricta de los hermanos, queda sujeto a favor de esto de una sustitución fideicomisaria de residuos, es decir, que podrá disponer a título oneroso y los bienes que no hubiera dispuesto pues pasará a los hermanos. Y también, si dispone lo contrario, parece que el hijo beneficiario podrá recibir los bienes sin gravamen fideicomisario alguno, lo que en la práctica supone privar de su legítima estricta al legitimario sin discapacidad. También podrá establecerse, entiendo yo, la sustitución fideicomisaria de residuos a favor de solamente algunos de los hijos del testador. Por ejemplo, el que atienda a la persona con discapacidad, ¿vale? Y más dudoso entiendo que puede ser que lo haga a favor del cónyuge o de un extraño. Yo entiendo que sí, que si la disposición está hecha a favor de la persona con discapacidad, que claramente le va a beneficiar, entiendo que se podrá hacer a favor del cónyuge e incluso de una tercera persona que pueda atender a la propia persona con discapacidad. Pero una cuestión muy dudosa de esta norma es si el presupuesto de su aplicación, el que el tercio de libre disposición esté agotado con disposiciones a favor de la persona con discapacidad, que puede ser muy ilógico que se prive de la legítima a los legitimarios sin discapacidad y, en cambio, ese tercio se puede atribuir a un extraño. Pero por muy ilógico que parezca, este artículo no ha hecho ninguna precisión al respecto. Y lo único que regula son las legítimas de los descendientes. Y, por tanto, desde mi punto de vista, no es presupuesto de aplicación el que el tercio de libre esté agotado con disposiciones a favor de la persona con discapacidad. Por otra parte, con relación a lo que decía anteriormente de la posibilidad de establecer el régimen de administración y disposición, los bienes transmitidos a favor de una persona necesitada de apoyo se regula en el artículo 252 del Código Civil, que nos dice que el que disponga de bien a título gratuito a favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquello, así como designar la persona a persona a la que se encomiende dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderá al favorecido por la disposición de los bienes, que la ejercitará en su caso con el apoyo que proceda. Igualmente podrá establecer los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas. Por tanto, el disponente que disponga a título gratuito podrá establecer no solamente el régimen de administración que ya se permitía anteriormente en el Código Civil, en concreto en el anterior artículo 227, sino también en el régimen de disposición, lo que puede tener especial aplicación práctica con los padres que quieren disponer por testamento o donar bienes al hijo con discapacidad. Para comprender el alcance de la reforma, hemos de decir que antes, cuando se quería disponer de un bien inmueble de una persona incapacitada judicialmente, era necesario obtener autorización judicial, y si el representante legal, padre, con padre potestad prorrogado, rehabilitado, tutor, tenía conflicto de intereses con la persona con discapacidad, además era necesario proceder al nombramiento de un defensor judicial. El panorama se complicaba todavía más si esa persona no estaba incapacitada judicialmente, pues si el notario apreciaba que no podía realizar el acto dispositivo, se tenía que iniciar el procedimiento de incapacitación, después llamado de modificación judicial de la capacidad, y luego obtener las autorizaciones anteriormente mencionadas. Precisamente la mayoría de los procedimientos de incapacitación se iniciaban ante la necesidad de vender bienes de la persona con discapacidad o ante la necesidad de aceptar una herencia. Además, la cosa no se paraba ahí, ya que se exigía también
que el bien de la persona incapacitada se tuviera que enajenar en subasta pública. Esta exigencia establecida con la intención clara de evitar prácticas fraudulentas por parte de las personas a las que se encomendaban las facultades dispositivas, se ha demostrado en la práctica que más que beneficiar, muchas veces lo que hacía era perjudicar los intereses de las personas con discapacidad, por cuanto que si la persona que le quería comprar directamente se veía abocada a acudir a una subasta pública, seguramente podría adquirir el bien por un precio inferior, y si no es así, podría retrasar considerablemente su adquisición, que si fuera urgente podría retrasarla con el consiguiente perjuicio a la persona con discapacidad. Consciente de esta realidad, la ley nueva, siguiendo el criterio de otras anteriores, como la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad de 2003 o la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, da un paso más en el sentido iniciado por estas leyes y termina de suprimir la subasta pública como procedimiento único para la enajenación de los bienes de las personas con discapacidad. No obstante, el artículo 287.2 del Código Civil sigue exigiendo autorización judicial para que el curador que ejerza funciones representativas pueda enajenar bienes inmuebles o de extraordinario valor o que tenga especial significado personal o familiar de la persona con discapacidad. Norma que se aplica también al apoderado preventivo, salvo que el poderante haya impuesto otra cosa, según el 259, o también al guardador de hecho que realiza actos representativos conforme al 264. Ahora bien, el disponente, haciendo uso de la norma que estamos comentando, de este artículo 252 del Código Civil, puede dispensar de la necesidad de obtener autorización judicial, a pesar de que el artículo 287 comience diciendo que es necesaria autorización judicial en todo caso. Es cierto que la autorización judicial es una garantía, que incluso después de la reforma se puede obtener sin coste alguno, puesto que ya no es necesario la intervención de abogado ni de procurador, salvo que lo requiera la complejidad de la operación o que exista intereses contrapuestos. Pero cuando se tiene plena confianza en las personas a las que se encomienda esa facultad dispositiva, cualquier limitación legal, como puede ser una autorización judicial, puede ser mirada con disfavor. Hemos visto testamentos, yo lo he visto, en el que se deja a la persona con discapacidad lo mínimo posible cuando se tiene plena confianza en los hermanos. Se tiene plena seguridad de que los hermanos van a atender a la persona con discapacidad y además si tienen que vender bienes lo van a hacer. Por lo que para evitar complicaciones se dejan los bienes a esos hermanos, teniendo en cuenta además que normalmente el hijo con discapacidad no va a tener descendencia y que al final los bienes volverían a esos hermanos o sus descendientes, por lo que dejando los bienes a los hermanos se evita también el pago de impuestos. Esto, que nos puede parecer una barbaridad, a mí particularmente me lo parece, se ha hecho y creo que es una barbaridad ante la posibilidad, por mínima que sea, de que el padre pudiera estar, el testador pudiera estar equivocado. Y de ahí que un procedimiento más seguro, como es el de permitir estas transmisiones gratuitas a favor de un hijo con discapacidad, estableciendo el régimen de administración o disposición, deba ser valorado muy positivamente. Decir también que las restricciones legales al régimen de disposición puede ser ocurrir lo contrario, que se contemple como insuficiente para evitar una transmisión fraudulenta. Nada se opone a que el testador o donante pueda establecer otros requisitos o controles para la realización del acto dispositivo, como puede ser la intervención o autorización de determinadas personas o de un órgano de control o supervisión que puede además sustituir a la autorización judicial si se considera que se puede obtener con una mayor agilidad. Además, fuera de los casos en que se exija una actuación representativa, este régimen de administración y disposición puede coadyuvar también a la integración social de la persona con discapacidad y el fomento de su autonomía,
ya que no tiene por qué limitarse a establecer limitaciones o controles, sino que también puede acentuar la necesidad de que el acto dispositivo se realice por la propia persona con discapacidad, dejando los apoyos para los actos que pueden ser más trascendentes. Y también el testador donante puede ser consciente de la dificultad que puede entrañar la formalización del acto dispositivo en escritura pública, porque el notario puede apreciar que no tiene posibilidad de prestar ese consentimiento informado. Puede ser que la persona con discapacidad no esté bajo una curatela representativa y, en cambio, cuando acuda al notario, considere que no puede prestar ese consentimiento informado. El régimen de administración de disposición también puede salvar esta dificultad, ya que puede prever, para estos casos, el nombramiento de un representante que, por su interactuación con la persona con discapacidad, pueda deducir si el acto dispositivo que se pretende realizar es conforme a su voluntad, deseo y preferencia. Presupuesto de aplicación de la norma que se haga a favor de una persona necesitada de apoyo, que no es lo mismo que una persona con discapacidad. Puede haber una persona con discapacidad que no necesita apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y lo contrario, una persona que necesita apoyo para ejercitar su capacidad y que no tenga reconocida su discapacidad. En la cuestión de si una persona necesita apoyo, se puede plantear la cuestión de si es necesario que exista una resolución judicial que así lo establezca. Yo creo que no, porque normalmente se podrá deducir de las circunstancias si la persona necesita o no apoyo en el ejercicio de su capacidad. Y además, el mismo hecho de que el disponente haya establecido ese régimen constituirá un claro indicio de que lo necesita, por lo menos para los actos que haya previsto. Puede, no obstante, ocurrir que el disponente entienda que necesita apoyo para el ejercicio de su capacidad y que realmente no fuera así. Creo que en este supuesto no se puede dar una solución uniforme para todos los casos que puedan contemplarse, aunque normalmente se deberá mantener la validez de las limitaciones o cautelas establecidas, ya que en materia de transmisiones gratuitas la ley parte de un amplio reconocimiento del principio de autonomía de la voluntad, pudiendo someterse al favorecido a toda clase de limitaciones o modalidades y, por tanto, se puede pensar que es indiferente de que la persona necesite o no apoyo para el ejercicio de la capacidad, ya que el disponente ha querido establecerla y si el favorecido ha aceptado, pues tendrá que pasar por ella. Por otra parte, en cuanto a la determinación de la persona que ha de prestar apoyo, decir que puede ser una persona distinta a la que estuviera prestando apoyo como guardador de hechos o incluso de cuando la persona que presta apoyo esté ya determinada en resolución judicial como curador o por la escritura de apoyo voluntario otorgada conforme al artículo 255. Esto puede ser frecuente en los bienes donados, dejados en testamento por uno de los progenitores de la persona con discapacidad cuando estuviera separado o divorciado del otro progenitor, siendo este último quien presta apoyo con carácter exclusivo a la persona con discapacidad, como ocurre normalmente con los bienes donados, dejados en testamento a los hijos menores de edad, pues si los padres viven separados, es muy frecuente la cláusula de exclusión de la administración o disposición al progenitor distinto del donante o testador. En cuanto a la aceptación de la disposición gratuita, decir que tiene distinta trascendencia según se trate de disposiciones entre vivos, es decir, donaciones o mortis causa, herencia legado. En las donaciones el presupuesto de su existencia. Sin aceptación, la donación no existe o no surte efecto. Y aunque la propiedad de los bienes siempre entraña ciertas responsabilidades, conforme a los artículos, según se puede deducir, por ejemplo, de los artículos 1907 o 1908, o ciertas obligaciones, pago del IBI, por ejemplo, desde antiguo se viene afirmando de que para aceptar una donación únicamente se debe exigir un mínimo de discernimiento, conforme al clásico aforismo de que en el tomar no hay engaño. Por ello, es esperable que ese acto de aceptar la donación sea de los que menos incluyan las resoluciones judiciales para prestar apoyo o, y mucho menos para el que exija representación. Si esto es así, es decir, si no ha incluido la resolución judicial, la aceptación de una donación de un bien inmueble para
prestar apoyo. Nada opta, sin embargo, a que la persona con discapacidad se pueda presentar en la notaría a efectos de aceptar una donación de un inmueble con una persona para que le preste apoyo en ese acto de aceptar la donación, persona que entiendo que puede ser distinta a la que hubiera determinado la resolución judicial para el apoyo en otros actos jurídicos para los que sí se exige apoyo específico. Si estamos en el supuesto contrario, es decir, si de la resolución judicial se deduce que sí necesita apoyo para la aceptación de un bien inmueble, en este caso entiendo que no se puede prescindir en ningún caso del curador nombrado. El problema se puede plantear si se niega a prestar apoyo. Piensen en el ejemplo anteriormente expuesto de progenitores separados o divorciados, cuando uno dona al hijo con discapacidad y el otro presta apoyo con carácter exclusivo, siendo excluido de la realización de los actos de administración o disposición. Es probable que nos diga que no quiere venir a la escritura a prestar apoyo en el acto de aceptación de la donación. Creo que en este supuesto el donante podría instar judicialmente el nombramiento de un defensor judicial para que interprete la voluntad de la persona con discapacidad y pueda aceptar la donación, debiendo tenerse en cuenta también que para que el que presta apoyo con funciones representativas pueda renunciar a la donación, necesitaría autorización judicial. Si en las donaciones hemos dicho que la aceptación, el presupuesto de subsistencia, en la de transmisión mortis causa tiene una trascendencia distinta. Si se trata de una disposición a título universal o de herencia, la falta de aceptación lleva consigo la transmisión del derecho que tenía a aceptar o repudiar a los propios herederos conforme al artículo 1006 del Código Civil. En el acto material de aceptación se pueden reproducir los mismos problemas que en las donaciones, pero hay que tener en cuenta que para aceptar pura y simplemente y sin beneficio de inventario, el curador representativo necesita autorización judicial. No obstante, hay que tener en cuenta que las particiones efectuadas por el contador partidor, existe una doctrina sentada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que admite la inscripción de los bienes a los herederos, entre los que puede haber una persona con discapacidad, sin necesidad de aceptación. Inscripción que no tendría carácter de firma definitiva, sino que estaría sometida a la condición suspensiva de la acreditación en un momento posterior, debiéndose entender implícita en la realización de un acto dispositivo por parte del titular del derecho inscrito. No es necesario la aprobación judicial de la partición una vez practicada, aunque exista una persona con discapacidad, según ha confirmado también la Dirección General, pero el problema se puede plantear cuando se quiera disponer de un bien adjudicado a la persona con discapacidad, pues aunque el testador hubiera dispensado de la necesidad de obtener autorización judicial, esa autorización puede ser necesaria no por el acto dispositivo para el que existe dispensa, sino por la aceptación que está implícita en ese acto dispositivo. Nada de esto ocurriría si el testador atribuye los bienes a título de legado. En los legados puros y simples de cosas determinadas, el legatario adquiere la propiedad desde la muerte del testador sin necesidad de aceptación, según una reiterada jurisprudencia y admitido también por la generalidad de la doctrina, aunque hay por ahí alguna resolución de la Dirección General que hace alguna matización. Por consiguiente, no sería necesaria autorización judicial para disponer del bien legado si el testador dispensa de la necesidad de obtenerla. Y todo esto creo yo que hay que tenerlo muy en cuenta en un testamento normal del uno para el otro, entre cónyuges con un hijo o con un hijo con discapacidad. Pues normal va a ser que se quiera atribuir al cónyuge sobreviviente esas facultades de administración y disposición, y normal también va a ser que no necesite autorización judicial si debe ejercitar funciones representativas. En lo que se refiere al patrimonio protegido, decir también que el patrimonio protegido, como saben, es un conjunto de bienes que está especialmente afecto a asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.
se forma con las aportaciones realizadas, siempre a título gratuito, y que normalmente se hacen por los padres o familiares de la persona con discapacidad, que si son parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado, pueden reducir su base imponible en el impuesto sobre la renta hasta el valor de la aportación, aunque con ciertos límites cuantitativos, siendo esta la forma de incentivar la constitución del patrimonio protegido. Aunque la exposición de motivos de la ley nos diga que las modificaciones introducidas en materia de patrimonio protegido únicamente tienen por objeto acomodar su regulación al cambio de paradigma que introduce la reforma, luego vemos que hay algunas modificaciones que pueden ir algo más allá de lo que puede suponer una simple adaptación a ese cambio de paradigma. Y esto es lo que ocurre, creo yo, con las personas que pueden constituir el patrimonio protegido a las que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad. En primer lugar, lo puede constituir la propia persona con discapacidad beneficiaria. Antes se exigía que la persona con discapacidad tuviera capacidad civil suficiente, lo que se suprime con la nueva ley, ya que de los principios de la Convención se deduce que la capacidad es intangible y no se puede graduar. Pero tanto antes como ahora, si una persona con discapacidad quiere constituir un patrimonio protegido, el notario tiene que apreciar si tiene ese discernimiento para prestar consentimiento informado. Antes de la reforma, si no se tenía esa capacidad civil suficiente, no solamente no podía constituir el patrimonio protegido, sino que además la doctrina entendía que la persona con discapacidad no podía ser representada como constituyente del patrimonio protegido. Con la reforma, al desaparecer esta exigencia, parece que nada obsta a que el beneficiario pueda estar representado como constituyente del patrimonio protegido. Y la cuestión puede tener trascendencia en materia de administración, que es otra de las materias reformadas por la ley, ya que si el patrimonio se constituye por el beneficiario, la administración se rige por las reglas del documento público de constitución, según el artículo 5.1 de la ley. Y en los demás casos se rige por el documento de constitución, pero también por el de aportación, pudiendo establecer el aportante los apoyos o salvaguardas que estime conveniente, según el artículo 5.2. De la interpretación conjunta de estas dos normas puede resultar que si el patrimonio se constituye por el beneficiario y hay una aportación de un tercero, ese aportante no puede establecer reglas de administración del bien aportado. No obstante, entiendo que esto puede ser muy dudoso en su aplicación en aquellos casos en que la persona con discapacidad ha estado representada como constituyente del patrimonio protegido. Decir también que si al patrimonio se aportan bienes de la propia persona con discapacidad, entiendo que el curador que ejerza funciones representativas no necesitará la autorización judicial del artículo 287, porque estaríamos de un mero acto de administración. Solo se trata de cambiar la afectación del bien que sigue siendo propiedad de la persona con discapacidad. También permite la ley la constitución por quienes presten medidas de apoyo. Anteriormente la ley nos decía que si el beneficiario no tenía capacidad suficiente, podrían constituirlo los padres, tutores o incluso curadores de la persona con discapacidad. Ahora, al suprimirse la tutela como institución de apoyo a las personas mayores con discapacidad y la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que solo subsiste a efectos transitorios, esa referencia a los padres, tutores o curadores se sustituye por una mención genérica a quienes presten medidas de apoyo, pero dentro de esta mención se debe de incluir sin lugar a dudas a los padres y quienes sean tutores durante la minoría de edad de la persona beneficiaria. Y si el beneficiario es ya mayor de edad, entiendo que los padres y tutores también podrán constituirlo de forma evidente si son nombrados curadores o tuvieran la guarda de hechos o fueran nombrados en escritura de apoyo voluntario en poder preventivo. Y si no se da ninguna de estas circunstancias, entiendo que también podrán constituirlo, salvo casos excepcionales, pues debe entenderse como personas con interés legítimo para constituirlo y, por tanto, podrían hacerlo al amparo del artículo 3.2 de la ley. Desde mi punto de vista, debe incluirse de la condición de constituyentes quienes solamente
presten una mera asistencia a la persona con discapacidad o integren un órgano de control o supervisión del patrimonio. Y respecto a la acreditación de la condición de prestador de apoyo, normalmente será una escritura pública o una resolución judicial, pero puede plantearse problemas con relación al guardador de hechos, a quien nos diga que hay guardador de hechos, ya que no tiene que existir ninguna resolución judicial. Se ha admitido la posibilidad de hacerlo, de acreditarlo a través de un acta de notoriedad, del artículo 209 del reglamento notarial, pero no todos lo admiten. Desde mi punto de vista, van a ser muy residuales los supuestos en que se puedan plantear problemas de acreditación de la condición de guardador de hechos, ya que si el patrimonio protegido se constituye por actos intervivos, que es lo normal, va a ser necesaria la intervención de la persona con discapacidad a efectos de aceptar la aportación, ya que esta es una auténtica donación y como tal tiene que ser aceptada. Si la persona con discapacidad tiene discernimiento para aceptar esa aportación, normalmente también va a tener discernimiento para decirnos que la persona que quiere constituir el patrimonio protegido le presta apoyo y que efectivamente quiere que le preste apoyo, por lo que esa escritura puede valernos también como escritura de apoyo voluntario para ese acto concreto. Y si no tiene discernimiento para aceptar la donación, es evidente que ese guardador de hechos necesitaría autorización judicial, por lo que la resolución judicial nos diría que efectivamente se trata de un guardador de hechos. No obstante, puede ocurrir también que la persona con discapacidad ya tenga un curador nombrado con funciones representativas, cargo que hemos dicho que es compatible con el del guardador de hechos. Si este quiere constituir el patrimonio protegido, entiendo que se podría reconducir el supuesto por el artículo 3.2 de la ley, que nos dice que cualquier persona con interés legítimo puede solicitar de la persona con discapacidad la constitución del patrimonio protegido. Si ese curador presta apoyo, no habría ningún problema, y si se niega, pues entonces se aplicaría lo que nos dice este artículo, que señala que en caso de negativa injustificada de la persona que ha de prestar apoyo, el solicitante podrá instar del Ministerio Fiscal, podrá acudir al Ministerio Fiscal para que inste del juez lo que estime conveniente conforme a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, y tendríamos aquí también otra resolución judicial. No obstante, a mí se me ha planteado también la posibilidad de autorizar escritura de constitución o de aportación al patrimonio protegido sin que conste la aceptación, por lo menos inicialmente, sin que conste la aceptación de la persona beneficiaria, lo que en principio puede ser una temeridad, ya que normalmente las aportaciones al patrimonio se hacen con vista a un beneficio fiscal. Y si la agencia tributaria detecta que no existe aceptación, pues probablemente no nos la dé por buena. A mí en concreto se me planteó con una familia que venía todos los años a hacer una aportación al patrimonio protegido, y llegó el año en que la hija, que tenía discapacidad, aunque no estaba incapacitada judicialmente, cumplió los 18 años. Por tanto, le insté a rehabilitar la patria potestad, que efectivamente hicieron. Creo que es un problema que se le puede plantear a cualquier compañero, más en este mes de diciembre, que se suele hacer las aportaciones al patrimonio, y creo también que después de la reforma tienen más fácil solución, ya que si la persona beneficiaria tiene discernimiento, entonces no habrá ningún problema, podrá aceptarlo, y si no lo tiene, basta con que los padres, como guardadores de hechos, soliciten autorización judicial para poder representar al hijo con discapacidad en ese acto de aceptar la donación, pero no tienen que iniciar, como ocurría antes, un procedimiento de provisión de apoyo. Entiendo, además, que la escritura se podría autorizar antes de obtener la autorización judicial, puesto que esa aportación debe ser tratada como una donación, que en realidad es lo que es. Una vez obtenida la autorización judicial, los efectos de la aceptación se retrotraerían al momento de la escritura de aportación, por lo que desde un punto de vista fiscal no debe de haber ningún problema. Por otra parte, también el artículo 3.1c dice que puede constituir patrimonio protegido el comisario, persona titular de la fiducia sucesoria, cuando esté prevista la legislación civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma. Se trata de figuras propias de los derechos forales o especiales,
pero en el ámbito de derecho común creo que puede tener cabida el comisario o contador partidor. Entiendo que el testador lo debe de autorizar o ordenar al comisario o contador partidor, y este testador, como ordenante o autorizante, deberá tener la condición de persona que ha prestado apoyo a la persona con discapacidad, o por lo menos tener la condición de persona con interés legítimo para constituir el patrimonio protegido. Creo que es la mejor forma de constituir el patrimonio protegido por actos mortis causa, por más que existan esfuerzos doctrinales en admitir el testamento como título de constitución del patrimonio protegido. Título que por sí solo no sería suficiente, ya que siempre tendría que estar acompañado de una escritura de adjudicación o de entrega, y además no parece muy conveniente desde un punto de vista práctico que ese título, ese supuesto título, circule con el resto de disposiciones testamentarias del mismo causante. Decir también que en este artículo 3.1c se podría incluir al cónyuge a quien se ha delegado la facultad de mejorar o de adjudicar bienes con cargo al tercio de libre disposición, conforme al artículo 831 del Código Civil, cuando se pretenda la constitución de un patrimonio protegido a favor de un hijo o descendiente común. Y quiero acabar diciendo que, aunque el patrimonio protegido siempre tiene como fin asegurar una masa de bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad, también se ha utilizado hasta ahora para la consecución de otros fines adicionales, y entre ellos, como decía nuestro compañero Federico Cabello de Alba, la de ser alternativa al procedimiento de incapacitación, en cuanto que ha podido evitarlo. Como hemos dicho anteriormente, este procedimiento normalmente se iniciaba ante la necesidad de aceptar una herencia o de vender bienes de la persona con discapacidad. Pero si se constituía el patrimonio en vida y se aportaba los bienes que debía de heredar la persona con discapacidad, no era necesario, se hacía innecesaria la aceptación de la herencia si esos bienes se atribuían a título, por título delegado o por la vía de una partición efectuada por el comisario o contador partidor. Y además el administrador del patrimonio protegido a lo sumo necesitaría autorización judicial, pero no tendría por qué iniciarse ese procedimiento de incapacitación. Ahora entiendo que ya no es necesario constituir el patrimonio protegido para este fin, por cuanto que con la disposición de bienes a título gratuito a favor de la persona con discapacidad, estableciendo el régimen de administración o disposición, se podrá conseguir lo mismo. También se ha constituido el patrimonio protegido para que la propia persona con discapacidad pudiera autolimitarse sus facultades dispositivas. Y de esto yo he sido testigo. Se trataba de una persona con discapacidad que había heredado bienes de sus padres y que era consciente de que en un momento de crisis podía malvender esos bienes, incluso regalarlos. Se le aconsejó constituir un patrimonio protegido, exigiéndose para la disposición de los bienes el consentimiento de los hermanos a los que se nombraban administradores, así como también se exigió el mismo consentimiento para modificar el régimen de administración. Hoy día, con la escritura de apoyo voluntario, uno también se podrá autolimitar las facultades dispositivas, conforme al artículo 255 del Código Civil. Además, también la transmisión gratuita, estableciendo el régimen de administración o disposición, también puede cumplir el fin propio del patrimonio protegido, que es afectar bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona. Y por tanto, si no hay beneficio fiscal, como ocurre con los patrimonios constituidos por actos mortis causa, va a ser difícil que veamos constituirse un patrimonio protegido. No obstante, además del beneficio fiscal, hay que tener en cuenta que estos patrimonios cuentan con la garantía de la supervisión o control del Ministerio Fiscal, que puede actuar de oficio a instancia de cualquier interesado como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento, y cuyas funciones se prestan sin coste alguno para la persona beneficiaria, funciones que pueden ser necesarias si esa persona beneficiaria tiene un círculo de personas de confianza o familiares muy reducido. Y como institución única y genuina, creada para cumplir ese fin social, entiendo que debe incentivarse su constitución, siendo revisable, siendo deseable, la revisión de su régimen fiscal,
de cierta complejidad, diría que mucha, y difícil comprensión, y además objeto de unas interpretaciones muy restrictivas por parte de la agencia tributaria que no han favorecido para nada su implantación. Muchas gracias. Nada, hemos terminado el acto y pues damos las gracias al ponente por su clara y muy práctica exposición,